de pacientes contagiados de coronavirus. Atienden casos igual de virulentos como la violencia en cuatro paredes. Lamento informar que también hemos tenido que atender 43 casos de violación, 27 de ellos a niñas. Y esto es algo muy preocupante y se los tengo que decir para que tomen las medidas preventivas y necesarias en los hogares. Es la peor cara del aislamiento social que afecta a los más pequeños de la casa. La semana anterior, las llamadas a la línea 100 ya lo advertían. De 68 casos de violencia familiar atendidos de forma urgente, 28 eran casos contra menores. Estamos monitoreando el tema con los niños, ¿no? Muchas personas están llamando cuando escuchan o ven a los niños solos encerrados en casa, cuando lloran o cuando un padre o una madre está matando a ellos. Lo que hemos visto es que cuando empezó la cuarentena, la cifra de los niños, la cifra referida a casos relacionados a violencia contra niños, de día a día es como que ha subido un incremento. A eso estamos resistiendo, pero no es que se ha incrementado en comparación a meses anteriores o una semana anterior a la emergencia. Según los analistas, antes de la cuarentena los casos de violencia contra la mujer se suscitaban principalmente por la ingesta de alcohol de los agresores. Ahora en cuarentena las cifras se han reducido por la prohibición de salir de casa. Pero están emergiendo otros problemas como la ansiedad y el estrés, que van de la mano con la preocupación por la economía familiar. Se ha encontrado que en promedio la depresión puede aumentar en un 31%, que es una cifra importante. Y el estrés es el otro elemento que en adultos puede aumentar en un 22%, pero ojo, esto es bien importante, en los niños se ha encontrado que se multiplica por 4. Eso es muy grave. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué pasa? Si todo el día, el estrés postraumático parte de un recuerdo duro, como su nombre lo indica, traumático, pero que es tan intenso que luego, varios meses pasado el aislamiento y el virus, ojalá que sea bien rápido, las personas no pueden controlar y les viene el recuerdo del aislamiento y con ello la situación de estrés, de fastidio. Si los mayores discuten constantemente o se quejan por la falta de dinero o se mortifican por la falta de trabajo en la cuarentena, fomentarán el estrés postraumático en sus hijos. Si los padres de familia quieren parar esta situación, primero tienen que controlarse, ser realistas, ¿ok? Nos vamos a quedar 15 días, quizás 30, quizás más. ¿Vamos a tener dificultades económicas? Sí. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar esto? Plan B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos ajustamos todos juntos, unidos como familia, salimos adelante. En el otro caso es ideal, no va a pasar nada y salimos adelante. Y entre uno y otro extremo, un montón de casos y me voy preparando para todo. Es importante que a la par que se dictan medidas de salud pública, se debe implementar también estrategias para cuidar la salud mental, algo que no se ha abordado hasta ahora, en medio de la coyuntura por coronavirus, como sí se hizo en China, donde se publicó una guía nacional de intervención de crisis psicológica y pautas para la atención psicológica durante la pandemia. Pero aterricemos algunas recomendaciones. Para bajar los niveles de ansiedad, los especialistas aseguran que es necesario resetear todo lo que hemos visto y oído a lo largo de estas últimas semanas y empezar a ver las cosas con un ángulo positivo sin perder la perspectiva. Empiece por sacarse de la mente que está atrapado dentro de su casa y piense mejor en las oportunidades que puede tener. Si estamos organizados desde los primeros días, ¿no? La incertidumbre de los días siguientes, ¿no? Va a disminuir también, ¿no? Porque mucho la incertidumbre es qué voy a hacer sobre qué voy a hacer mañana, pero qué voy a hacer en casa mañana, ¿no? No es qué va a pasar con la humanidad mañana. En estos tiempos apocalípticos del COVID-19 es vital tener en claro que las medidas sanitarias son necesarias para continuar con nuestra existencia y por tanto hay que acatarlas con tranquilidad. Hay muchos que todavía creen que es una tontería que el presidente tome esas medidas. Claro, hay que entender que el peruano por defecto piensa que lo que un presidente o un congresista nos dice es una tontería. Pero hay que explicar que esto es importante. Ahora, Italia
que no tomó medidas correctas, ahora tiene más muertos que China, en donde se inició el brote. Entonces, la pregunta es, tú, peruano, ¿quieres contribuir a que le ganemos a Italia y a China o quieres salvaguardar a tus abuelitos y a tus adultos mayores? Hay dos grupos a los que también se le debe prestar atención: los que viven solos y los que reciben tratamiento psiquiátrico. El vivir solo puede llamar a, de pronto, un poquito como decimos en casa, abandonarse, ¿no? Es decir, inclusive alterar el sueño, ¿no? Los patrones de sueño, ¿no? Confiarnos y dormir hasta el mediodía o hasta la tarde y luego no podemos dormir en la noche y luego ya se va volviendo es un problema. Pero si tenemos los horarios y que nosotros mismos los tenemos que hacer y los respetamos, probablemente vamos a aprovechar muy bien este tiempo. Si hay una persona que ha tenido... En absoluto. Lo único que queremos es que haya el marco legal para que la Contraloría pueda venir, pero ya, porque ahora estamos actuando. La emergencia no espera. Las decisiones, como a ustedes les consta, son día a día. Y queremos tener a la Contraloría al lado para que haga el seguimiento conforme vamos tomando decisiones. ¿Y cómo interviene la Contraloría? Como crea conveniente. Quien determina la forma es la propia Contraloría. Nosotros quisiéramos que ya esté ahora. Incluso en Consejo de Estado lo invitamos al Contralor Nelson Chak para que ya pueda incorporarse. Y dijo, no puedo porque no tengo marco legal. Ya pues, aquí está el marco legal. 107 votos a favor, 4 en contra. El proyecto tenía que verse esta semana, pero surgió un nuevo tema de discordia, las AFP. Una de las medidas del gobierno para inyectar dinero a los bolsillos de la gente ha sido que todos los afiliados que no hayan aportado en los últimos 6 meses podían retirar hasta 2.000 soles de su fondo. Pero el Congreso saltó con otra propuesta: permitir que todos los afiliados a las AFP pudieran retirar hasta el 25% de sus fondos. El gobierno se echó las manos a la cabeza y alertó que esto podía ocasionar una grave distorsión económica, además de afectar el fondo de todos los afiliados. Para negociar y acercar posturas, el Premier, la ministra de Economía y el de Justicia se presentaron este martes ante la Junta de Portavoces del Congreso. También estaba pendiente el proyecto de ley de control concurrente de la Contraloría. El presidente, en su espacio al mediodía con Martín, por si acaso lo contó, para que el que no lo supiera se enterara. Lo que hemos pedido nosotros a la Contraloría, para que se incorporen a este esfuerzo que estamos haciendo todos los peruanos y controlen todas las medidas y decisiones que vamos tomando. Lo que se llama el control concurrente, es decir, el control simultáneo. Nosotros no quisiéramos que después de poner tanto esfuerzo, de acá a 6 meses, 1 año, la Contraloría venga y nos diga, eso estuvo mal. No, queremos que esté con nosotros. También aprovechó su espacio para hacer referencias al pasado. Si tiene que enfrentar al Congreso o a la Contraloría, no lo hará solo. Recordamos el año pasado que la población llamaba la atención a la clase política porque no se ponía de acuerdo. Confrontados, Poder Ejecutivo y Legislativo. No podemos, en una situación de emergencia, estar nuevamente confrontados. Aquí tenemos que buscar consenso, hacer esfuerzo. Entonces, yo le pido al Premier, le pido a la Ministra de Economía, al Ministro de Justicia, más que argumentos técnicos, legales, vayan con buena voluntad. La Contraloría es otro poder que en estos momentos anda revuelto y se está apoyando en el Congreso, no en el Ejecutivo. El Contralor Nelson Chak está de acuerdo en aplicar el control concurrente en grandes proyectos y para siempre, no solo durante la emergencia. Pero pide para implementarlo el 2% del total del dinero que fiscalice. Es decir, si la Contraloría supervisa en simultáneo una compra de 10 millones de soles, que 200.000 soles vayan como presupuesto para su institución. El gobierno pide que la Contraloría haga control concurrente durante la emergencia y haciendo uso del presupuesto que ya tiene asignado.
Lo del 2% es una vieja pretensión de la Contraloría recogida en un proyecto de ley que lleva meses parado en el Congreso. Pero el Contralor, moviendo también sus hilos políticos, logró esta semana que el Pleno debatiera también su propuesta. Es decir, se debatieron dos propuestas, la del control concurrente presentada por el Ejecutivo y la de Sciacca. En temas de gasto público, hasta la fecha ya se han dispuesto aproximadamente 3.800 millones de soles. Entonces, de eso, ¿no? El costo más o menos que se ha identificado del tema del control concurrente y el despliegue a nivel nacional para que hay que contratar especialistas, hay que movilizar a la gente, etcétera, 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 es solamente el 2%. O sea, estamos hablando de aproximadamente 76 millones de soles. Y como yo les he dicho a los señores parlamentarios, ¿les parece mucho controlar 3.800 millones de soles con despliegues a nivel nacional y que eso cueste 76 millones de soles? Aprovechó también su presencia en el centro de Lima y la presencia de los micros para lanzar algunas denuncias. Es su trabajo. Se trata de enfrentar la crisis de manera... Para evitar el contagio del COVID-19. El camino más cercano, la frontera por Tumbes. ¿Están pasando de Guayaquil y de Machala hacia el lado peruano? Así es, por la misma, como ustedes ven, la misma desesperación, la misma problemática que está pasando en Guayaquil, están pasando algunos vecinos del Ecuador y también están pasando venezolanos. Los peruanos y los extranjeros que están en el Ecuador buscan cómo llegar a Tumbes de cualquier manera. Créeme que ayer nosotros nos sorprendimos que en nuestra frontera había 17 personas y 7 niños. Basta cruzar este estrecho canal para llegar al otro país. Por estos casi 150 kilómetros de frontera, existen miles de pases clandestinos por donde están cruzando de manera informal muchas familias, con niños incluidos. Esta familia de cajamarquinos que residía en Ecuador huía de la tragedia que viven los hermanos ecuatorianos. Lograron cruzar por un pase clandestino, pero lo que más llama la atención es la forma de cómo lo lograron. Usted no pasó por migraciones, ha pasado... Claro, caminando. Usted sabe la desesperación que por esta enfermedad que es muy contagiosa y también hemos cometido un error. ¿Los policías de Ecuador se periodistas en la frontera? Claro, los policías aquí en Huaquillas, casi en Huaquillas, más abajo, ya de ahí hemos venido caminando. Necesitamos hacer una vigilancia más extrema en la frontera. Son 150 kilómetros de frontera que tenemos. Esa vigilancia extrema llegó. Desde el conflicto de 1995 no se veían tanques en la línea de frontera. Ahora, Perú y Ecuador están unidos y ambos luchan contra un enemigo invisible que causa bajas a diario. Ya le están sacando. Pero la situación en nuestro país, pese a estar mucho más controlada, también es preocupante en algunas regiones. La región de Loreto está por colapsar. Ya superaron los 100 contagiados. Por cada 5 muestras, 1 da positivo. No hay los suficientes reactivos para conocer cuál es la realidad de esta región. El triaje que estamos haciendo es muy reducido, entre 20 a 30 casos diarios, porque no tenemos los reactivos necesarios, no tenemos los hisopados para hacer las pruebas, porque aquí se hacen pruebas moleculares. Nuestros efectivos policiales, al estar en contacto con muchísima gente, tienen mayor riesgo porque hay personas que de todas maneras tienen transmisión, que va por los resfriados, por la tos, o a veces también por los documentos que les entregan. Uno de sus hospitales ha cerrado el área de emergencia porque hay personal médico que ha salido positivo en las pruebas para COVID-19. Tememos, no por nosotros, sino por nuestra familia, porque después de nosotros hay una familia más. Te quiero, doctor. Sí. Es doloroso también. Es muy doloroso y estamos para ayudar. Lo más grave es que hay casos confirmados de personas que se infectaron haciendo la cola para cobrar el bono de 380 soles.
justamente lo lleva a un banco. Nada más ha estado en la cola del banco porque este paciente llegó y se retiró inmediatamente a su provincia. Y es el único punto identificable en donde ha habido la probabilidad de que él se enferme. Durante el relato de esta persona identificamos que no guardaba las medidas de seguridad apropiadas, en algunos casos había mucha proximidad con la gente en las colas y no tenía una mascarilla que lo protegiera. Desde las 4 de la tarde, nadie puede transitar. Por la noche, los equipos del MINSA cumplen con los protocolos para el traslado de fallecidos, sean o no por COVID-19. Y por la mañana, los médicos, apenas con lo poco que les dan, atienden a decenas de personas que vienen con síntomas desde Punchana, Belén, Indiana y Nauta. Faltan enfermeras, faltan médicos, faltan manos. A pesar que estamos ofreciendo un sueldo bastante significativo, no están presentándose al llamado. Incluso algunos están saliendo por el temor del contagio. Entonces vamos a quedarnos con un equipo muy reducido y nos gustaría que desde el gobierno central puedan de repente auxiliarnos en eso, en algunos médicos, en algunos técnicos. Las regiones con más detenidos, poco a poco, están haciendo caso a la orden de aislamiento. La solidaridad ha empezado a ser fundamental. Piura se quedó sin equipos de la unidad de cuidados intensivos. Por eso los ingenieros de la Universidad de Piura se han puesto el mandil y han empezado a diseñar piezas y reparar todos los respiradores mecánicos malogrados que hay en la región. Podríamos estar preparados 5 o 6 días, ¿no? Dependerá de la complejidad. Algunos podrían ser más sencillos de prepararlo en 2 días o lo que fuera, pero dada la emergencia nosotros estamos dispuestos a trabajar todo el día para poder apoyar a la región. Ellos no están arreglando máquinas, están salvando vidas. La salud no es el único reto. La educación es uno de los pasos más complicados en esta crisis. Miren chicos, nos queda poco tiempo. En la Sierra de la Libertad y Piura no hay una buena cobertura de internet. Peor aún, laptops que sirvan para la educación virtual. Por eso se han diseñado planes para empezar en esta zona con educación a través de la televisión y la señal abierta. A ver, niño. El Estado ha abierto un plan, está abriendo las redes, está abriendo servicios de televisión y medios de comunicación masiva para poder lograrlo, lo cual es extraordinario. ¿Por qué? Porque la realidad del país nos demuestra claramente que no todos podemos acceder a un smartphone, no todos tenemos conectividad a internet y por lo tanto pretender que todos avancemos ahora a un mismo nivel y poder establecer metas iguales para todos es imposible. La estrategia educativa en las regiones debe tener soluciones específicas, pero la realidad anuncia que la adaptación será la palabra clave a nivel nacional. Este será un gran reto para los profesores y alumnos. Convertirte en un youtuber. Los profesores de hoy en día tienen que ser una especie de youtubers donde puedan hacer de forma dinámica, expresar sus contenidos, sus ideas de manera muy creativa. Cómo filmar mi clase y preparar mi material para que el alumno lo pueda ver en el momento que el alumno disponga. La batalla contra el coronavirus se pelea en las regiones con mucha dureza y hasta ahora es muy difícil vencer a este enemigo. Poco a poco, los refuerzos van llegando a las zonas más alejadas del país para evitar que el virus siga ganando terreno. El Poder Ejecutivo para su promulgación, pero ese poder del Estado ni la observó ni la promulgó en el plazo de ley. Y poco antes de que este se venciera, el presidente disolvió el Congreso. Constitucionalmente. La ley de protección policial, o gatillo fácil como la llaman sus críticos, quedó entonces durmiendo el sueño de los justos. Pero apenas entró en funciones el nuevo Congreso, su presidente la publicó como ordena la Constitución junto a otras normas que habían quedado en el tintero. Una de las principales críticas a la ley es que vulnera el principio de proporcionalidad, que impide que los agentes de las fuerzas del orden hagan uso desproporcionado de la fuerza y que cometan abusos contra los ciudadanos. El policía o el militar tiene un arma que el Estado le da. ¿Para qué le da? ¿Para que la tenga guardada? ¿Para que sea un aditamento, un adorno? No. La da para que en caso
caso de necesidad extrema, en cual va a defender la vida de otras personas o su propia vida, el policía o el militar la pueden usar. Y si causa lesiones o muerte, y lo ha hecho de acuerdo a los reglamentos y la ley, no tiene responsabilidad. Del Castillo cita el caso del soldado atropellado por una persona que desacató el toque de queda en Puno. Si él hubiera usado su arma contra el energúmeno que lo atropelló y lo mató, hubiera salvado su vida. Pero muchos de los que critican esta ley estarían denunciando al soldado por violación de derechos humanos, estoy seguro. Entonces, es el mundo al revés. La ley de protección policial también prohíbe que los jueces dicten prisión preliminar o preventiva contra un policía o militar que haya herido o abatido con su arma u otro medio a un presunto delincuente. Una disposición que vulnera la independencia de poderes. Hay una persona que se está escapando, ¿no es cierto?, que ya le está dando la espalda al efectivo policial, que el efectivo policial le hace unos 2 o 3 disparos y lo lesiona y lo mata. Probablemente el juez en ese tipo de circunstancias considere que el uso del arma de fuego, lesionando, inclusive matando a una persona, es desproporcionado. Por lo tanto, cuando la ley le dice, oiga, señor juez, en esas circunstancias usted tiene que resolver siempre a favor del policía, lo que está haciendo es restarle una devolución que solamente el juez puede tener. Machito, te la da huevo, ¿no? Pero así como existen los casos de abuso por parte de las fuerzas del orden, hay ciudadanos que agreden salvajemente a la policía. La semana pasada, una turba atacó a palazos al comisario de Cocungará. La comisaría se ha habilitado el Coliseo como zona de reclusión temporal. Se le pide, por favor, ayuden a la Policía Nacional del Perú. Estamos trabajando para ustedes. En una sola mañana, más de 100 detenidos. El 80% mujeres que salieron de sus viviendas en su mayoría a comprar alimentos pese a la prohibición. El protocolo sigue siendo el mismo. Se les retiene las contras, se les notifica con anti-intervención, se pereniza en el sistema y de reincidir, ojo, de reincidir, por ejemplo, una persona sale mañana mismo, ya se le detiene, se le comunica al Ministerio Público porque hay una reincidencia y sobre todo porque no hay un acatamiento a la disposición policial y menos la autoridad política. En nuestro recorrido, los efectivos policiales cerraron locales de venta de licor, bazares, librerías, talleres de mecánica y hasta construcciones clandestinas. Usted está contratando mano de obra con albañiles y eso está prohibido. Los agentes al mismo tiempo realizan una labor instructiva exigiendo el uso de mascarillas y colocándoles tapabocas a los transeúntes que no cuentan con uno. Pero una de las actividades más difíciles de controlar es el servicio de mototaxis, también prohibido durante la cuarentena. En esta coyuntura, el comisario de Santa Elizabeth se ha convertido en todo un personaje. Con un peculiar estilo operativo, el mayor Ricardo Vargas se pone al frente de sus hombres y mujeres y se expone con ellos no solo al contagio de COVID-19, sino también a las agresiones de quienes se resisten a las intervenciones. Es en momentos como estos que la línea que divide el uso proporcional de la fuerza del exceso se torna borrosa. En estado de emergencia están suspendidos los derechos constitucionales a la libertad personal, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión. Una situación en la que es importantísimo que las Fuerzas Armadas y policiales hagan cumplir la ley, pero sin caer en excesos. Sin embargo, hace una semana el presidente del Congreso promulgó la llamada Ley de Protección Policial, una norma que textualmente exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa de forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Porque eso es lo que el pueblo está reclamando en este momento. Principio de autoridad, seguridad y respaldo a nuestros militares y policías que están cumpliendo abnegadamente con su deber. Absolutamente innecesaria, ¿no? No vivimos una situación en la que tengamos decenas de casos de efectivos policiales sobre los cuales se está emitiendo de manera arbitraria mandando de detención. Esa no es la situación. Y por el otro lado, es obviamente una norma abiertamente inconstitucional. Pese a que acaba de ser publicada, no se trata de una norma nueva que haya sido elaborada por este Congreso para esta coyuntura especial.
En realidad es una ley que tiene su génesis en el caso Elvis Miranda, suboficial de la Policía Nacional que el 13 de enero del año pasado abatió con su arma de reglamento a un presunto asaltante. Para la Fiscalía, las circunstancias del hecho no estaban del todo claras y una semana después, el Poder Judicial le dictó 7 meses de prisión preventiva, una medida nada popular en un contexto de inseguridad ciudadana que fue abiertamente cuestionada por el entonces ministro del Interior y por el propio presidente Martín Vizcarra. Un mes después del incidente, el Poder Judicial admitió un habeas corpus presentado a su favor y el suboficial Miranda fue liberado. Lo metieron preso varios meses, al final era inocente, pero se tuvo que soportar un montón de meses de prisión de manera injusta. Si un policía va a la cárcel, va a mezclarse con los delincuentes que él mismo está deteniendo. Si un policía va a la cárcel, pierde su carrera, pierde el tiempo, deja en el desamparo a su familia, no percibe ingresos, es un desastre. El policía tiene que ser defendido, el militar tiene que ser defendido. Se corrigió. Por lo tanto, si el argumento es de que hay una presión indebida, mandato de detención indebido contra los policías, el dato que uno puede plantear, oye, cuando eso ocurre hay mecanismos de corrección o mecanismos legalmente establecidos para controlar. Coronavirus, cada día que pasa aumenta el número de contagiados y hace más urgente la necesidad de hacer más pruebas o test de descartes para saber cuántos son realmente los infectados. Lo que parece estar claro es que la cifra de afectados que diariamente entrega el presidente Martín Vizcarra todavía no está debidamente dimensionada. Cuanto más pruebas haga el MINSA, mejor se conocerá la magnitud del problema. En el país no se está haciendo por falta de test. El presidente Vizcarra es consciente de ello, por eso el sábado anunció que la próxima semana tendremos más pruebas, de las rápidas y de las moleculares. A partir de la próxima semana, dado que ya tenemos las pruebas rápidas y que la próxima semana llegan también mayor cantidad de pruebas moleculares, el objetivo es hacer un esfuerzo mucho más grande para aumentar la cantidad de pruebas diarias. Y dijo que la información sobre los contagiados que ahora se conoce es solo una muestra, es decir, parcial. La fabricación ya de las primeras 10 unidades. Esperemos que en 10 días ya tenga 10 unidades con este procedimiento ya aprobado por el Ministerio de Salud. Ahora, ¿con cuántas pruebas se cuenta y con cuántas se va a contar y cuándo? Desde hace 2 semanas el gobierno habla de 1.400.000 pruebas rápidas y 350.000 pruebas moleculares. Tenemos nosotros actualmente información que es muestral, donde se cree que está el virus, vamos y lo verificamos. Donde se cree que está por otro sitio, vamos y verificamos. La muestra tiene que ser más amplia para tener mayor información. Entonces, ese es el objetivo. Del 1.400.000 pruebas serológicas o rápidas adquiridas a 2 empresas entre el 20 y 21 de marzo, solo uno de los 2 proveedores ganadores, Nipro Medical Corporation, sucursal Perú, ha traído un primer lote de 330.000 unidades. La otra empresa ganadora, Multimedical Supplies, tenía su embarque listo para partir hacia el aeropuerto Jorge Chávez, pero el 25 de marzo las autoridades chinas cerraron definitivamente el aeropuerto de Shanghái y hasta ahora no es posible traer la mercadería. Sobre las pruebas moleculares o PCR, el gobierno anunció que compraría 350.000. La institución encargada, Perú Compras, hizo 3 procesos de adquisición entre el 20 y el 30 de marzo. Cerró así la compra de 170.000 moleculares automatizadas de alta gama con los proveedores Rochen Biocare del Perú, de Suiza, Cimet, filial Perú, de Ecuador y productos Roche QF de Suiza y otras 150.000 menos sofisticadas a ser aplicadas en equipos que ya tiene el Instituto Nacional de Salud en varias regiones del país. En total, 320.000 de las 350.000 encargadas. Cimet Perú ha vendido cada prueba en 181 soles con 72 céntimos, incluyendo equipos procesadores. Rochen Biocare en 136 soles la unidad y Roche
en 82 soles 60 céntimos con un equipo del que ya dispone y otro que está en el INS. De toda esa compra ya llegaron al Perú paquetes de la empresa Productos Roche con 1.344 unidades. Unas 108.000 más llegarán este mes de abril y el restante, 110.000, entre mayo y junio próximos. Según aseguró a Cuarto Poder el jefe de Perú Compras, Fernando Mazumura, la entrega más lejana sería el 2 de junio, es decir, todavía debemos esperar 2 meses más para tener el lote completo de las 320.000 pruebas moleculares compradas esta semana por el gobierno peruano. Sabíamos antes del coronavirus que teníamos una serie de deficiencias en salud. Y ahora viene esta demanda y esta crisis adicional. Hay que responder a la altura de las circunstancias. Y hay evidencia y sale a flote problemas que tenemos por todos sitios. No tapamos el problema. Cuando nos dicen acá hay un problema, no lo tratamos de ocultar. A la par llegan noticias de que el gobierno colombiano aumentó de 700.000 a 1.049.000 las pruebas moleculares que la empresa proveedora entregará desde mayo. A Brasil acaba de llegar un lote de 100.000 unidades de pruebas rápidas y ya anunció la compra de 10 millones de pruebas más. Persona en el piso, ¿ves? Está muerto en el piso. Ay, pobrecito. Esta es una terrible realidad. Son imágenes que se registran en Ecuador. Cientos de enfermos por recoger. Y eso es solo un aproximado. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio. Está aquí tirado fuera de la casa. Lo estoy grabando. Aquí están los señores policías. Vino criminalística a hacer levantamiento de cadáver. Y me dicen que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil. La Fuerza de Tarea Conjunta que ha logrado en estos 3 días que pasemos de levantar 30 fallecidos diarios a 150. Estamos trabajando para que cada persona sea sepultado con dignidad. Los expertos médicos lamentablemente nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por COVID, solo en la provincia de Guayas. En Guayaquil hay familias que han tenido que abandonar a sus muertos en las calles por temor a ser contagiados y porque las altas temperaturas en estas fechas es de 33 grados, lo que hace insoportable el olor en las viviendas. Por eso, algunos llegaron al extremo de incinerarlos en plena vía pública. Esto es todo lo que hemos tenido que hacer, ya que el gobierno no es capaz de coger y ayudarnos. La indignación y tristeza de las personas que están viendo esto es indescriptible. La situación de los enfermos por COVID-19 también es alarmante. Ya no hay espacios en muchos hospitales. La gente enferma espera en los exteriores. Todos esperando por cama, esperando por oxígeno. No sabemos cuándo lleguen. Peor esa gente que está sola y nos dejan botados, nos dejan a su suerte a morir. En el hospital de Santa Lucía en Guayas no hay ni médicos. Denuncian trabajadores quienes por humanidad siguen laborando en los centros de salud. Acabo de ver cómo una compañera acaba de fallecer y no me parece posible que los mismos familiares tengan que comer el cadáver. Hago esta denuncia para que por favor tomen cartas en el asunto. No es posible que Santa Lucía esté abandonado. No hay autoridades, no hay nadie, no hay ningún médico. No es posible. Ahorita están agonizando más personas y no hay un médico aquí en Santa Lucía. ¿A dónde estamos? En el Hospital Universitario de Guayaquil, las enfermeras son quienes alzaron la voz. A la parte médica le tomaron rápido los hisopados y volaron. Soy de una sala y ya tengo 3 enfermeras positivas. Y seguimos ahí en la lucha. No se hace una fumigación. No se está precautelando la salud y la vida de nosotros. Nosotros también tenemos familia. No tenemos transporte. No tenemos
mientras esto ocurre en el hospital Teodoro Maldonado. Cuerpos sin reclamar, cuerpos perdidos, sin una cristiana sepultura. Es indignante. Así los tiene, sin refrigeración. Lo que se percibe es un descontrol, un casi caos, ¿no?, en la ciudad y un alto número de contagios que hacen que todo Ecuador sea el país que en proporción a su población tiene más contagiados y más víctimas. Increíblemente, las cifras oficiales dicen que tienen 120 muertos por COVID-19 y poco más de 3.000 contagiados. Pero hasta el momento, esa cifra no sería exacta, y es que el propio presidente de esa nación acaba de reconocer que los números se quedan cortos, que deben transparentar la información. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. ¿Por qué Ecuador llegó a ese extremo? Al menos uno de los factores sería la gran desidia del gobierno de Lenín Moreno, quien despacha confinado en una de sus residencias. El presidente Lenín Moreno, siguiendo medidas, no lidera política y socialmente la crisis. Después de varios días, cuando empezaron a salir las imágenes dramáticas de Guayaquil, recién apareció, reconociendo lo que había pasado, diciendo que iba a tomar medidas, pero esto se percibió como tardío. Si uno compara lo que sucede en Brasil y Ecuador con lo que sucede en el Perú, donde casi Vizcarra sale todos los días a hablar, uno que se siente acá en la población es cierto respaldo en las autoridades, cosa que no está ocurriendo ni en Brasil por el autoritarismo y el negacionismo del presidente, ni en Ecuador por la opacidad del mandatario. Ecuador es el segundo país de la región con el mayor número de muertos por el coronavirus. El primero es Brasil, que se prepara así para acoger cientos de cadáveres por el nuevo virus. Se trata del cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo, donde están cavando centenares de tumbas, y es que se están duplicando sus entierros diarios, y los trabajadores están convencidos de que el coronavirus está matando a más personas que las estadísticas oficiales brasileñas, que hasta el momento van superando los 299 fallecidos y 7.910 casos de personas infectadas. O presidente não está preocupado, não. Ele não está preocupado porque ele tem médico bom, ele tem hospital bom, ele tem remédio, tem dinheiro. Y es que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es uno de los líderes del mundo que aún minimiza constantemente la gravedad de la pandemia, a la que calificó alguna vez de una gripecita, pero además dice cosas como esta. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado, não pega nada, não quer fulano em esgoto ali, sai, mergulha, y no acontece nada con él. Incluso le dio una frase penosa al decir que, bueno, no importa si fallecen algunas personas mayores, porque la vida es así, dando a entender varias cosas, ¿no? Que le importa más la economía que la vida de la gente. El último jueves, Bolsonaro volvió a criticar las medidas de aislamiento social, contradiciendo incluso a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien defiende el distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus. Eso, mientras que el mítico estadio Maracaná, en Río de Janeiro, será un hospital de campaña para personas con COVID-19. ¿Realmente cuántos fallecidos por coronavirus hay en Brasil? Hace unos días, el Ministerio de Salud de ese país rectificó sus estadísticas y admitió que la primera muerte por COVID-19 ocurrió la última semana de enero y no el 17 de marzo, como se aseguraba hasta el momento. Si tienes un presidente que critica a sus gobernadores porque decretaron la cuarentena, por su propio ministro de Salud, que está mucho más preocupado que él por el riesgo del coronavirus, entonces tienes un país sumamente preocupado por el liderazgo que tiene y además muy amenazado por el avance del coronavirus al punto que es el país de América Latina que más fallecidos tiene. Claro, es por el volumen de población también, pero daría la impresión que las presiones que se están tomando no son suficientes.
En América Latina avanza la pandemia y además de preocuparnos por la seguridad de nuestras fronteras, también está el futuro impacto económico. Y preocupa sobremanera lo que viene haciendo Brasil, cuyo gobierno no parece tomar muy en serio la emergencia. Pero además preocupa también lo que sucede con Estados Unidos, que se ha convertido en el centro mundial de la pandemia y que tampoco ha tomado las medidas más adecuadas hasta el momento. Si nuestros vecinos y principales socios comerciales mundiales no se recuperan pronto económicamente, nosotros tardaremos más en salir de la crisis. Esto está sucediendo en Nueva York. Las morgues ya no tienen espacio, por lo que los cuerpos de los fallecidos por el COVID-19 están siendo transportados en las congeladoras de camiones. Esta es una morgue improvisada en la calle 30 Este de Manhattan. En Nueva York ya han establecido 45 nuevas morgues móviles. Estados Unidos se ha convertido en el primer país del mundo en reportar más de 1.169 muertos en un solo día por COVID-19. En total, los fallecidos ya superan 6.000 desde el inicio de la pandemia en ese país. Vamos a pasar 2 semanas muy duras y luego esperamos con fe, como dicen los especialistas, y nosotros que estamos estudiando la situación podrán ver la luz al final del túnel. Estados Unidos es hoy el nuevo centro de la pandemia y el gobierno ya ha adelantado que el nuevo virus podría causar entre 100.000 y 240.000 decesos en ese país. En todo ese contexto, el presidente Trump anunció el miércoles que Estados Unidos está enviando buques de la Armada hacia Venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el Caribe. Eso también tras anunciar que su gobierno ofrece $15 millones de recompensa por información sobre el presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de narcoterrorismo. Pero no se puede aprovechar una emergencia de este tipo para hacer rondar barcos de guerra, sugerir que podría producirse una incursión militar, porque además eso sugiere algo, un intento de desviar la atención del mundo o de la región hacia otro lado, mientras la crisis del coronavirus no se maneja bien dentro de Estados Unidos. El gobierno de Trump insiste en restar importancia al COVID-19 y sanciona a quienes no van en su línea. El capitán de este portaaviones reportó que cerca de 100 marinos tenían coronavirus y fue relevado, pero aplaudido por su gente. En el icónico Central Park ya se han instalado carpas equipadas con 68 camas y 10 respiradores. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está tratando de proporcionar hasta 100.000 bolsas para cadáveres ante las potenciales muertes por el coronavirus. Y en medio de esta crisis sanitaria mundial se ha desatado una batalla desleal por conseguir mascarillas, algo que ahora enfrenta a Europa y Estados Unidos. Y es que este último país habría recomprado mascarillas destinadas a Francia, pagando más por ellos. A todo esto se suma el desempleo en Estados Unidos. Casi 10 millones de estadounidenses solicitaron prestación por desempleo en las últimas semanas. Lo que está pasando en el mundo entero producirá una inevitable crisis económica mundial. Desde finales de los 80s no pasamos por una crisis similar. Sin embargo, la buena noticia es que estamos mucho mejor preparados que hace 30 años para afrontar esta crisis, en términos de recursos, reservas y capacidad de gasto público. Además, somos un país que siempre ha demostrado superar todos los problemas que se nos han presentado, como terrorismo, hiperinflación. España aún no pasa la ola de muertes y contagios por el COVID-19 y esta semana superó los 100.000 contagios con coronavirus y más de 10.000 fallecidos. Italia tampoco logra detener el coronavirus, aunque en los últimos días ha mantenido estable el número de víctimas y contagios. Esta semana confirmó que ya son más de 14.000 los fallecidos y 120.000 las personas infectadas. El mundo entero está siendo golpeado por el COVID-19. Son más de 1 millón de personas las contagiadas y más de 58.000 ya han fallecido. Diversos laboratorios del mundo están en plena carrera por una vacuna contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha dado el visto bueno a una agencia científica de Australia para probar en animales una vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford. Los avances científicos son diversos, de Estados Unidos, Europa. Desgarradores testimonios
escenarios que se repiten una y otra vez. Quiero comer, tengo hambre, no tengo trabajo un mes, estoy enfermo. Y hemos cocinado la sopa y acá está la papa sancochando. Que ya está también porque es a leña, porque gas no tengo. No tenemos gas, no tenemos plata para poder comprar el gas. Así bajo tacho estamos cocinando para poder llenar a nuestros hijos, porque nuestros hijos se mueren de hambre. ¿Cuántos días están haciendo olla común? Ya va a ser una semana y media que estamos haciendo la olla común, porque ya para solventar lo que tenemos necesitamos ayudando. ¿El gobierno ha llegado con ayuda por acá? Totalmente nada, señor. Ahorita no tenemos apoyo de nada. Yo de verdad lo tengo más miedo al hambre que al coronavirus. La verdad es que nos hemos quedado sin trabajo también. Nos hemos quedado porque nosotros vivimos del día, somos independientes. Todos ellos, de repente acá mis vecinos vivimos juntando chatarra, vendiendo pan, marcianos, esas cosas. Y también la enfermedad. Si llega esta enfermedad, acá no tenemos desagüe, no tenemos, sería una bomba de tiempo, todos nos morimos. Una vida cruda en donde al final del túnel no existe luz, agua, techo ni comida que pueda mitigar el sufrimiento de las personas más vulnerables. Una cruda realidad sin